Hola a todos, yo soy Sara. Yo soy Dalila. Y bienvenidos al podcast Al Derecho y al Revés. Una bitácora de dos estudiantes de Derecho. Para comenzar, me gustaría hacerte una pregunta sobre qué opinas de la relevancia que se le da a veces a la sexualidad de dichas personas que tienen cierta discapacidad y cómo se le da este impacto como si fuese como lo más trascendental dentro de la intimidad de la persona, como realmente se debería considerar, ¿no? Pues en lo que tú dices sobre este quizás deseo, esta como iniciativa que quieren tomar las personas que, bueno, en este caso que vamos a tocar el día de hoy con distintos tipos de discapacidades o uno en específico, la gente se escandaliza mucho simplemente por el hecho de decir como, o sea, es una mujer en tales condiciones porque o un hombre en tales condiciones porque pasa esto, no sé qué, pero yo creo que es algo completamente normal, que tengan ciertas dificultades o discapacidades no quiere decir que en algunas cosas sean menos y que no tengan tampoco, digamos, deseos. En el día de hoy, en un caso en específico, tenemos una mujer de 43 años con discapacidad que decidió contratar a un hombre para tener sexo por primera vez. La mujer llamada En este caso, la mujer de 43 años, Melanie, quedó aislada socialmente en su casa Australia debido a la pandemia del COVID-19. Y en esos momentos ella se hizo una promesa a sí misma en donde decidió que una vez más pudiera salir otra vez al contacto humano, iba a contratar a un trabajador sexual para perder su virginidad y ponerle fin a todo ese tipo de ansiedades que había desarrollado como persona discapacitada en torno al amor y la intimidad. Pues ella podemos decir entonces que, bueno, es una persona discapacitada y que quizás por ciertas circunstancias nunca se le dio el momento como de explorar ese tipo de cosas y más en su sexualidad. Entonces nos dice que ella desarrolló ansiedades afectivas y sexuales. Entonces también es algo que debemos tener en cuenta. No podemos como simplemente mirar, por ejemplo, un caso y decir, ay, es una mujer discapacitada que va a contratar a un trabajador sexual, sino pues también tenemos que tener en cuenta a la persona, cómo piensa, cómo se siente y de pronto las afectaciones psicológicas que le pueden llegar a generar. Cosas que, aunque digamos sean mínimas, para ella pueden tener gran importancia. Aunque también, digamos, podríamos ver esto que todo obviamente influyó cómo ella se sentía, pero también es una manera de cuestionarnos cómo tenemos cómo tenemos construida nuestra sociedad en el que si tú no haces tal cosa, pues eres menos que otra persona que sí lo ha hecho, y más en el tema sexual, y aún más, digamos, la sexualidad o la virginidad, porque todo es como un constructo social en el que se da importancia a dichas acciones que hacen las mujeres para validar su femineidad. Entonces, obviamente, aunque la persona, quien no va a querer tener un amor, quien no va a tener, no sé, relaciones sexuales, sino también la manera en la que ella se sentía por las críticas o ciertas cosas que se veía afectada en algo externo, más no interno. Y aún más me pareció loco esta noticia porque se le da demasiada influencia o trascendencia a la intimidad de una persona que tiene discapacidad, ¿no? O sea, es como loco pensar en que la intimidad pues tiene que estar íntima, o sea, como que la vida privada tiene que tener su privacidad y no tiene por qué escandalizarse por ciertas cosas que a la hora del té solo aumentan ese morbo de las personas que simplemente, no sé, como que se me fue la idea. Digamos en el sentido de que las personas también le dan trascendencia a algo que, aunque sí fuese íntimo, también uno se cuestiona la manera en la que la gente trabaja, y más en este caso de que la trabajadora social le está haciendo un masaje, pero de alguna manera, yo creo que obviamente la señora no va a sentir algo porque sí. Es que, Yo, mira, sí, lógicamente, perdón que te interrumpa. En este caso la noticia dice que la señora se llama Tracey, pero es un seudónimo y que le dijo a Melanie que ella en un tiempo había sido trabajadora sexual. Entonces creo que nos podemos dar cuenta de qué tipo de masajes le daba a Melanie, más que estaban conviviendo juntas en el mismo ambiente durante la pandemia. sí.
Pues esto influyó directamente en el deseo que tenía Melanie de tener relaciones sexuales, pero también puedo pensar la trabajadora social qué tipo de profesionalismo tenía, ¿no? Porque incitar a que otra persona pues sienta ciertas cosas y no creo que haya sido de la nada. Obviamente una persona que no haya tenido ningún otro contacto de este tipo, pero igual se entendía la intención con la que la trabajadora social lo estaba haciendo. Bueno, chicos, entonces, debido a todo esto, podemos, o en mi ámbito personal, podemos concluir que a veces las personas que nos rodean tienen una gran influencia en nuestra vida y quizás en algunas decisiones o en persuadirnos a hacer ciertas cosas. Y en cuanto a este tipo de trabajadores que, bueno, más específicamente los que conviven en un diario vivir con nosotros en un mismo entorno, por ejemplo, la trabajadora social vivía con ella durante la pandemia y digamos casos como enfermeras que están asignadas para cuidar en las casas a los viejitos cuando dicen que, bueno, o sea, surgen ese tipo de maltratos físicos, psicológicos, entre otras cosas, y también incluso pasa con las que son niñeras o los que cuidan a los niños pequeñitos que también como que se violentan de un tipo, de alguna forma. Entonces no podemos decir como que, ay, esto es algo que solo pasa en Colombia, solo pasa en Estados Unidos, solo pasa en... No, es un factor, digamos, algo mundial y entonces por algo debe pasar.